Buenos días, una nueva edición de Diálogo Abierto y esta vez permítanme la emoción, estoy realmente emocionado porque quiero relatar y quiero que ustedes sean partícipes de una historia de amor, de pasión, de compromiso por los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes del país. Nuestros amigos de Save the Children cumplen este año 100 años de trabajo incansable para llevar adelante los derechos humanos y poner en relevancia los derechos humanos de nuestros niños y niñas. Y está ya con nosotros nuestra querida Magaby Villalobos, quien es directora de Save the Children para Perú, Ecuador, aquí con nosotros. Magaby, qué lindo estar contigo porque quisiera compartir con todos nosotros a través de UCI Noticias, a través de las redes regionales que ya están en enlace con nosotros en provincias y por Facebook, esta apasionante historia que comienza hace 100 años, en 1919. Primero para tu saludo y después veamos un poco parte de esa historia que tenemos un video muy lindo. Muchas gracias, agradecer el espacio y en realidad la historia de Save the Children empieza en 1919, pero es gracias a una mujer que en solitario, ¿no? Y antes de 1919 empezó a proyectar esa visión de la necesidad de entender que los niños y las niñas son personas. Y finalmente esa mujer también se gesta en el marco de una familia que le dio la oportunidad de soñar de que era posible cambiar su contexto. Estamos hablando de Eglantine Jebb. Exacto. Que es una mujer extraordinaria. O sea, la historia muestra y demuestra que ella, pues, después de haber presenciado la hambruna de niños y niñas en Austria y Alemania como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que fue una de las guerras más marcantes. 6 millones de niños huérfanos, se calculan. 6 millones de niños y niñas. Eglantine creó el Save the Children, que con el objetivo de recaudar dinero necesario para comenzar a dar esta primera asistencia humanitaria a niñas y niños. Es realmente loable pensar en una persona como ella que inspira 100 años de trabajo de Save the Children. Perdón. No, yo quería decir que hay algo muy importante en la historia de Eglantine y de Save the Children, que es, primero, una mujer que en 1919, si hoy estamos discutiendo la importancia de la equidad de género, ¿no? En el siglo XXI, ¿ustedes se imaginan lo que era eso en 1919? Pero lo hizo y luchó y perseveró y la metieron a la cárcel por esa lucha, porque decidió que la información daba poder y decidió compartir en Londres, en el Reino Unido, fotos de niños de Austria, por ejemplo, o sea, de los niños que no estaban tan en buena situación, para así dar un balance a la información, porque solo los ciudadanos bien informados pueden tomar mejores decisiones. Entonces, realmente para mí y para todos creo que es valorar la importancia de tomar decisiones y como dijimos en Piura hace algunos meses juntos, todo parece imposible, para ella era como imposible hasta que lo haces y cuando lo haces ya es posible. No, es importantísimo resaltar esta presencia, esta mujer extraordinaria que fue Eglantine Jebb y sobre todo ver cómo ella tiene este enfoque desde el primer momento. Es una pionera humanitaria por los derechos humanos de los niños y adolescentes, ¿no? Vemos que en 1920 ya desarrolla un enfoque centrado en los derechos de la infancia y después ella a lo largo, que lo vamos a discutir, lo vamos a conocer, pues participa también en la primera redacción de lo que fue el documento que aprobó Naciones Unidas, no la convención, sino el documento previo a la convención, que era los derechos de los niños. Dime una cosa, Magaby, tenemos un lindo video que muestra un poco la historia, ¿podemos presentarlo? Por supuesto. Adelante, por favor, Jimmy. "100 years. That's how long caring people like you have been supporting Save the Children and changing lives. Our story began when our founder, Eglantine Jebb, fought to save children whose lives were devastated by war, a cause that became the first global movement for children. A true changemaker, she was the first to declare that every child has the right to grow up healthy, educated, and safe. One small act of generosity creates lasting change for children that ripples throughout their lives, transforming their futures
and ours. Realmente un mensaje corto pero directo, y pienso que a partir de 1919 yo he visto que año a año van creando unas leads de trabajo como que el mundo se acaba y hay que correr, ¿no? Y yo, permíteme comentar por lo menos los 6 primeros años, donde se va conformando esta idea de lo que vendría a ser o lo que viene a ser en este momento SAFE, con todo su universo de prioridades y exigibilidades que se dan en el marco de los derechos de la infancia. La primera, bueno, en 1920 comienza, en esta década comienza el enfoque centrado en los derechos de la infancia, lo cual parece que es una actividad pionera, sobre todo comenzando a trabajar ya en algunos países que luego pasan a ser desarrollados después de la que pasaban de hambruna, guerra, recuperación y todo lo demás. En el 1921 dice que ya se brinda ayuda humanitaria durante la hambruna de Rusia. También Save the Children fue a Rusia en el año 21. En el año 24 se redacta la Declaración de los Derechos del Niño, donde nuestra querida Eglantine Jebb fue parte de la redacción. Fue una de las iniciadores, pero tenía algo que era premonitorio, que creo que ahora todas las organizaciones sociales estamos luchando. Claro que es importante luchar contra la anemia, la desnutrición, la violencia, pero ella ya proponía el enfoque de lucha contra la pobreza. Y a mí me parece esto muy, muy importante. Quizás poner fin a la pobreza es una tarea inconclusa y en este momento es cada vez más latente para todos nuestros países. Quizás antes de ir al corte para esta primera secuencia, un comentario de estos inicios que forman un poco, si tú quieres, la base, ¿no? de estos cimientos. Un comentario más que creo que además es central en el Perú de hoy y en el mundo de hoy, ¿no? Es la importancia del niño y de la niña más allá de su nacionalidad, de cómo sea, de sus características. O sea, el niño y niña como persona, esté donde esté, tiene que ser protegido, tiene que recibir educación para crecer en libertad, para tener un buen trabajo y no vivir en pobreza eternamente, para vivir sano, para no vivir violentado, porque en realidad, claro, ahora, por lo menos en el marco legal o en los papeles, es casi inaceptable que alguien diga que los niños no son personas. O sea, legalmente nuestro desafío ahora está en garantizar que esa legalidad se viva y se coma día a día. Pero en 1919 los niños y las niñas no necesariamente eran considerados personas, eran una propiedad de los adultos, eran una extensión, no eran lo más importante porque no eran la mano productiva ni la que, ¿no?, entre comillas, resolvía los desafíos del día a día. Era lo desechable y se sobrevivía, pasaba a ser útil, ¿no? Exacto. Y ella con su visión pone lo que hoy le llamamos el interés superior del niño y de la niña, y que es aceptado y reconocido por autoridades, por los estados y cada vez más por la sociedad civil, ¿no? Ella lo pone en el centro de un contexto donde casi no se entendía. Y yo creo que eso es un valor que hay que reconocer. Hemos tenido avances muy importantes. Lo que hoy conocemos, o desde 1989, como la Convención sobre los Derechos de los Niños, y yo pongo entre paréntesis, y las niñas, para que no nos olvidemos, ¿no?, de la particularidad de las niñas, fue el Tratado de Derechos Humanos aprobado más rápidamente por todas las Naciones Unidas, por todos los estados, y donde no hubo oposición, ¿no? Porque ya habíamos aprendido que si no consideramos a los niños y a las niñas como personas, además de ser un principio ético, estamos destruyendo nuestra propia condición de ciudad global, ¿no? Claro. de ciudadanos, de personas. Ahora, Magali, y yo antes de ir al corte quisiera entender, o por lo menos que me digas algún tipo de cómo se llama, de historia, rescate de alguna anécdota, porque evidentemente esta mujer fue muy valiosa. Y según lo que dice la historia, que antes de morir ella inspiró
Y claro, un legado de muerte fue justamente reiterar su deseo de luchar contra la pobreza de la infancia. Cuéntame un poco. Me gustaría Rescátame a la persona. A la persona. Quiero ir a eso porque en realidad creo que la historia de Eglantín y la de Save the Children en el marco de esta mujer valiosa nos tiene que ayudar a todas, mujeres y hombres, ciudadanos, a reflexionar sobre las condiciones para hacer de este mundo mejor. Esta mujer felizmente tuvo una mamá y un papá que la alentó a cumplir sus sueños. Nunca... ¿Quién era su papá, su mamá? Bueno, la mamá empezó a capacitar a mujeres en situación de pobreza para que hagan manualidades o algún tipo de actividad que les dé un poquito de autonomía. Y el papá fue un hombre más dedicado al tema legal para poder luchar por la igualdad de las personas en ese contexto. Pero además ambos eran, y por ende la familia, o sea, eran un buen ejemplo. Y ahí es donde yo quiero transmitir la importancia de ser buenos ejemplos como adultos, como mamás, como papás. Porque siempre le enseñaron a sus hijas, a Eglantín y a Dorothy, que es otro personaje muy importante, su hermana menor, a ayudar a los demás, a compartir lo que tienes, digamos, ¿no? A no solo pensar, mirarte el ombligo en el marco de tus necesidades, sino mirar al entorno y poder proteger. Lo segundo es que Eglantín fue a la universidad, o sea, que no era tan común, y ella fue una mujer, y hoy discutimos sobre la importancia de que las mujeres terminen el colegio, de que vayan a la escuela. Ella fue a la universidad a estudiar historia, terminó la universidad, pero como ella tenía ese sueño de ser útil, decidió ejercer la docencia, fue maestra de aula. Y siendo maestra, siempre tenía igual esa frustración porque habían niños en tal situación de pobreza y que iban sin comer bien, iban anémicos y no podían aprender, que dijo, ok, como maestra yo puedo contribuir, pero quiero contribuir aún mucho más. Y ahí es donde empieza a germinar su idea de hacer un movimiento social y activismo por los derechos de los niños y de las niñas. Pero ella tenía claridad de que sola no lo iba a lograr. Entonces, junto a su hermana empezaron a hacer redes, como lo hacemos aquí. ¿Con quién conversó? Con Salvador, con fulano. Y juntos empezaron a discutir qué estrategias debían desarrollar para enseñarle a la sociedad inglesa en ese momento que los niños y las niñas de las zonas perdedoras de la Primera Guerra Mundial la estaban pasando muy mal, pero muy mal. Entonces dijeron, el punto de quiebre es dar información para que el ciudadano, estando bien informado, va a ser un poco más útil, ¿no?, con la sociedad más global. Y así es como hacen un periódico, traen fotos de Viena, la meten en la cárcel. Ella explica por qué había traído estas fotos. Ella no le quería hacer daño a nadie, pero quería ser coherente con los niños que estaban fuera del imaginario de Londres o de Inglaterra, de Reino Unido. Y así es como construye la historia. Y al comienzo ella tenía dudas. O sea, en un cuento que ha publicado Save the Children en México, ella dice, yo era como una velita en la oscuridad, yo y mi gente, ¿no?, mis amigos, Save the Children, pero no importa, protegimos esa llama y sumamos otras llamas y más llamas y más llamas y más llamas, y hoy hemos cumplido 100 años en 120 países trabajando por los niños y por las niñas. Es realmente una cosa loable, realmente inspira, realmente el cuento es maravilloso. Yo he tenido posibilidades de tener acceso a esto, ojalá lo podamos editar, porque creo que esto inspira, y inspira sobre todo cuando estamos hablando de una pedagogía de solidaridad, donde estamos hablando de la necesidad de unir esfuerzos, hablamos de una comunidad educadora, una comunidad solidaria. Yo creo que hay ejemplos que la humanidad ha dado y que creo que hay que preservar. Magaby, vamos a ir a un corte y volvemos justamente con esta historia. Y ustedes pueden mandar sus opiniones o sus mensajes a través del chat o a través de Facebook o a través de las respectivas plataformas. Vamos a un corte.
amigos, soy Lilia Davanto y esta es una edición más del micronoticiero de la Agencia de Noticias de la Infancia. Acompáñenos con el hashtag Con la Infancia en el Corazón. Miembros del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, integrantes del Gobierno de Huancavelica, ONG y del Estado, tuvieron una reunión para realizar las coordinaciones correspondientes con el objetivo de programar movilizaciones y capacitación de gobiernos locales en favor de la primera infancia en la región de Huancavelica. Todo con el fin de articular el trabajo en la lucha contra la anemia, desnutrición crónica, violencia y ofrecer educación eficiente en Huancavelica. Muy pronto les daremos noticias del trabajo conjunto que se viene realizando en favor de la niñez en Huancavelica. Javier Iguíñez, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, señaló que se debe formular acciones en favor de la infancia para que de este modo se logren objetivos fundamentales para su excelente desarrollo. De esta forma, Inversión en la Infancia también contribuirá con la divulgación del Acuerdo Nacional para lograr un mayor alcance en el trabajo articulado que se viene realizando por la primera infancia. Obviamente estamos ante un asunto lamentable, vergonzoso, antiguo y inaceptable, ¿no? Los niños aprenden desde que nacen. Cada vez que los alimentan, los reconfortan o juegan con ellos, se establecen nuevas conexiones. Todos los lugares que exploran, ya sea al aire libre, mientras dan sus primeros pasos o en el primer día de guardería, les enseña algo. Es así que nace Urban 95, iniciativa creada en el 2016 por la Fundación Bernard Van Leer. Busca cambiar los contextos y oportunidades que van formando las vidas de los niños pequeños. De este modo se busca crear un ambiente adecuado y favorable para que los niños se desarrollen de manera plena. Escuchemos a los integrantes de la Fundación Bernard Van Leer. En realidad nuestro foco es la primera infancia, ¿no? Entonces para nosotros es fundamental poder ofrecer una ciudad que ofrezca las condiciones necesarias para que las familias tengan mejores oportunidades que darles a sus niños pequeñitos, ¿no? Desde la gestación hasta los primeros años de vida, que son, tú sabes, ¿no? Los primeros años son la base de la persona humana, ¿no? Reducir la anemia infantil, brindar servicios de salud de calidad y aumentar la cobertura sostenible de agua y saneamiento son prioridades del gobierno vinculantes al Plan Nacional de Infancia y Adolescencia, sostuvo en el Congreso el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Además, se llegó a la conclusión de que no se pueden seguir tomando las mismas acciones que no han permitido un avance en la lucha contra la anemia infantil, desnutrición crónica y pobreza. La anemia sigue siendo y tiene que seguir siendo una preocupación fundamental del Estado, del país y por supuesto también del gobierno. Y creo que entre las últimas intervenciones, la intervención de la congresista letona ofrece una sugerencia muy interesante que tendremos que evaluar: la posibilidad de buscar una autoridad específica para un problema tan grande. Save the Children cumple este 19 de mayo 100 años continuos de trabajo y lucha por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, María Villalobos, directora de esta ONG, señaló que debido a esta celebración y la importante contribución que Save the Children ha tenido en el Perú, junto a Salgalú TV e Inversión en la Infancia realizarán varios programas que tengan como objetivo dar a conocer los derechos que involucran a los niños, niñas y adolescentes, a las diferentes autoridades y ciudadanos de nuestro país. Para Save the Children es una felicidad cumplir este año, 100 años, porque son 100 años continuos de trabajo y de lucha por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y en Perú vamos a trabajar en 5 conversatorios con niños y niñas, con adolescentes, con algunas especialistas, para discutir los temas que les preocupan a ellos y a ellas hoy. Temas de violencia, temas de participación, temas de cómo reducir riesgos ante las amenazas que tiene el Perú, por ejemplo. Entonces vamos a hacer varios programas y esperamos realmente que sean útiles para todos, no solo para los ministros de Estado y el presidente, sino para el ciudadano de a pie, para la ciudadana de a pie, y ser un protector y un promotor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Compartan y difundan este video. Nos despedimos, no sin antes recordarles que falta muy poco para el 5º Encuentro Nacional por la Primera Infancia. Nos vemos.
Ya estamos de vuelta con esta apasionante historia de Save the Children y yo creo que es muy importante que todos tomemos cuenta sobre todo de la historia, la experiencia, lo que podemos aprender para realmente prender esa vela y comenzar a ampliarla entre nosotros mismos. Las tareas son amplias, la lucha contra la pobreza tiene que ponerse nuevamente en el tapete y tenemos que generar una acción y respuesta eficiente para todo lo que vive en nuestra infancia, aún después con esta deuda social que no logramos pagarla, no logramos pagar. Pero fíjese qué interesante, estamos ya en la década del 30 en el caso de Save the Children y nos hablan de la primera, comienza la expansión a África y Asia y luego el apoyo a familias durante la Gran Depresión. O sea, para mí es una novedad de que Save the Children haya asistido a familias en Estados Unidos en la Gran Depresión. Y veo que ahí se crea el capítulo Save the Children en Estados Unidos. Brevemente, si me cuentas esto. Mira, en resumen, claro, con esta visión de lo importante son los niños y las niñas y no donde estén, cuando se detectaba una emergencia, y sabemos, y lo dijo Eglantin en su momento, todas las guerras son guerras contra los niños y las niñas. O sea, si los adultos lo entendiéramos, dejaríamos de hacer tantas guerras. Y todos los desastres, a quienes más afectan, son a los niños y las niñas. Entonces, rápidamente, prendiendo estas velas, iba una comisión a ayudar, ¿no? Y a articular, porque siempre hay ciudadanos que quieren resolver problemas, y fueron a Estados Unidos, y fueron a África, y fueron a Asia, y una reflexión en Europa, y ella lo decía, hay niños y niñas fuera de Europa que necesitan nuestro apoyo, vamos, y armaba grupos, y armaba redes, y ayudaba. No, a mí me parece impresionante sobre todo esto, sobre todo que luego yo estoy viendo de que dentro de la historia también participó Save the Children, tuvo presencia en la Guerra Civil Española. Exacto, sí. Y bueno, en la guerra en la frontera entre Polonia y Hungría, y en fin, luego se organizaron en la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente tuvo una actuación muy amplia, también tanto en socorro como asistencia humanitaria, como también actividades que tienen que ver con programas que tuvieron que iniciarse, ¿no? Es paralelo también a una acción articulada que genera Naciones Unidas y es la época en que se crea UNICEF también como organismo de Naciones Unidas. Exacto. Es muy interesante todo este proceso de participación y me imagino que de aprendizaje también, ¿no? Muchísimo, como te digo, 120 países, nosotros le llamamos el doble mandato, desarrollo, porque los niños y las niñas necesitan un contexto de protección en los días normales, donde no hay guerras, y en humanitario, ¿no? Cuando hay guerras, cuando hay desastres, etc. Y hemos aprendido muchísimo, pero aún tenemos, yo diría, un gran desafío, que las autoridades que tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de los niños y de las niñas usen este aprendizaje, lo incluyan en la política pública y así aseguren que los niños y las niñas aprenden en la escuela, que no salen embarazadas antes de tiempo, que no sufran violencia. Los cómo están en el mundo. Lo importante es que lo usen las personas que tienen que usarlo. Mira, parece que está con nosotros Ruth Santiesteban, asesora temática regional de protección y gobernabilidad Save the Children de Suecia, y vamos a contactarla porque creo que es importante también conocer con ella un poco su impresión, su reflexión con respecto a estos 100 años y que nos cuente un poco qué es lo que está pasando en América Latina, porque creo que Save the Children está presente en casi todos nuestros países, ¿no? ¿Cómo estás, Ruth? Gusto de saludarte, si estamos en Skype en este momento, en una conexión en directo. Sí. Ruth, qué gusto de saludarte, un gran abrazo y bienvenida. Aquí pues haciendo una reflexión apasionante de esta historia de estos 100 años de Save the Children y sobre todo recordando a una persona tan importante para los derechos de la infancia y de la niñez, que es Eglantin Jebb. Entonces para nosotros ha sido muy interesante no solamente participar en hacer conocer su importancia, sino que la gente también conozca. Ahora, yo te quería preguntar, Ruth, estamos haciendo, si bien es cierto, un recuento histórico de lo que significó este aprendizaje, esta corrida de Save the Children,
pero ya tú tienes una actividad que está vinculada a América Latina y el Caribe. Cuéntanos poco cómo es que Save the Children sale de las esferas de la Segunda Guerra Mundial, de Europa, de la depresión, de la Guerra Civil Española. ¿Cuándo es que viene a América Latina? ¿Cuándo es que y con qué tipo de actividad se inserta dentro de esta problemática y estos desafíos que todavía tenemos? Sí, en realidad Save the Children inicia, digamos, su rol de influenciador de políticas públicas en América Latina, abriendo un espacio de participación democrática dentro de los mecanismos de la protección de la Convención de los Derechos de la Niñez en Ginebra. Entonces es a través del rol activo de Save the Children se abre un espacio para sociedad civil para hacer el monitoreo de la Convención de los Derechos de la Niñez. Y América Latina, las organizaciones de Save the Children de América Latina han sido bastante influyentes en ese desarrollo, digamos, de ese cuerpo de protección de los derechos del niño, que obviamente es un nivel global, pero que la idea es que va bajando hacia niveles regionales y también de países. En América Latina, Save the Children ha podido influir en este rol muchas estructuras gubernamentales, también marcos legislativos, modelos de protección, sistemas integrales de protección integral. Ha podido abrir espacios de participación democrática de socios de sociedad civil, pero también de grupos de niños y de organizaciones y redes de niñez y juventud para que puedan de alguna manera expresar sus voces. Entonces ha sido un trabajo muy intenso, y justamente porque en América Latina tenemos, ¿no?, una sociedad civil vibrante y también organizada en esa época, y eso ha facilitado mucho que el rol de la región de América Latina ha sido muy importante para el desarrollo global de la organización, porque en muchos casos América Latina y nuestro trabajo de Save the Children sirve como piloto para otras regiones, ¿no?, especialmente en este campo de abrir espacios de participación nosotros somos conscientes de las actividades y el apoyo que desarrolla Save the Children, particularmente promoviendo estos espacios de participación y de diálogo, tratando de empoderar sobre todo a la sociedad civil para poder generar una exigibilidad para que se cumplan y se respeten los derechos. Ahora, Ruth, tú creo que dentro de la visión que tú tienes de América Latina, y sabemos que en el Perú, creo que el combate a la pobreza y la inequidad sigue siendo un punto en la agenda pendiente. La deuda social con la infancia y la adolescencia es muy grande, y a pesar de que hay los recursos, porque está probado que existen los recursos y existen también las capacidades y el conocimiento humano, no estamos dando cuenta necesariamente, o los gobiernos no están dando cuenta necesariamente con una gestión eficiente. ¿Cuál es el análisis? ¿Cómo es tu visión en ese sentido? Sí, efectivamente, es una cuestión de compromiso político y de dar prioridad al grupo más importante de la población, de la sociedad, que es la niñez y la juventud. Y es así, los gobiernos no están dando, digamos, una prioridad política, o no existe un compromiso político para invertir y para tener una buena calidad del gasto en niñez, y se ha demostrado, hay muchas otras prioridades. Hay dos sistemas de protección. Uno es el sistema de protección social para todos los grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, y también tenemos
a favor de la niñez los sistemas integrales de protección, que son sistemas que deberían ser sistemas que responden mucho más específicamente a la niñez. Hay pocos países en América Latina que están tomando seriamente, digamos, acciones concretas, muy prácticas, para poder llevar hacia adelante esos sistemas integrales de protección. A nivel de marco legislativo puede haber varios, pero a nivel de realmente de planes de acción, programas nacionales y acciones muy concretas a nivel local no hay. Y sobre todo de apropiación de la sociedad de la demanda ciudadana para el cumplimiento de estos derechos, la observancia de estos derechos. Sí. Pienso que hay un desafío grande. Bueno, yo también en mi otra vida, yo tenía un pasado de regional con UNICEF promoviendo esto, pero es claro que ahora, a la luz de que estamos para cumplir 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, yo veo que hemos avanzado mucho en la parte legislativa, en la parte del reconocimiento. Hay 18 constituciones en América Latina que reconocen la Convención y tienen estatutos del niño, del adolescente. Se ha logrado avances importantes. Pero creo yo que un aspecto, y esto también lo hago como comentario y pregunta para ti y también para Magabi, pero pienso que en cierta forma la enseñanza del ejercicio de los derechos de la infancia desde la escuela, desde la infancia, no hemos avanzado. Y realmente este es un tema que, si bien los chicos conocen genéricamente que tienen derechos, pero realmente en las últimas encuestas que después trataremos, encontraremos que no ha habido un aprovechamiento más cognitivo para hacer ejercicio de estos derechos y ocupar los espacios que les corresponden. ¿Cómo analizan ustedes esto? Yo podría decir que en realidad no darle la responsabilidad al niño de ejercer sus derechos. No, definitivamente no era mi idea, Ruth. Lo que pasa es que si tú ves los currículos de educación, no necesariamente está incorporado la enseñanza de los derechos del niño, siendo que es uno de los primeros puntos que plantea la Convención. Y justamente tú mencionaste que los derechos no solamente hay que expresarlos, sino también hay que vivirlos, ¿no? Entonces yo creo que la contribución de Save the Children en cuanto, por ejemplo, a la eliminación del castigo físico y humillante es un buen ejemplo, porque para poder operacionalizar la ley ha creado una metodología maravillosa que transforma actitudes, no solo digamos, de tomadores de decisiones, pero de los padres, de las familias, de los cuidadores, que yo creo que allá hay muchísimo trabajo que hacer. Entonces, estamos contribuyendo con modelos y con metodologías que transforman actitudes, porque para poder entender los derechos, hay que cambiar también actitudes, especialmente, digamos, derechos respecto por ejemplo, a la violencia sexual o violencias basadas en género. Es mucho cambio y requerimos cambio de actitud, porque claro, solamente con educación y con fortalecimiento de capacidades o muchas capacitaciones cognitivas, eso no va a poder solucionar. Creo que el desafío es unir esfuerzos, ¿no, Ruth? Porque realmente todo el desafío en este momento es cómo todas estas experiencias pueden ir a escala y ser sostenibles. Y esto para nosotros es una preocupación. Y creo que invertir o descentralizar la capacidad de respuesta desde lo local es una lucha que, por lo menos como inversión en la infancia, junto con Save the Children y otras organizaciones, estamos tratando de desarrollar. En fin, hay muchas cosas para hablar. Solamente a través tuyo un abrazo y una felicitación a nuestros amigos de SAFE en América Latina, y yo continuaré con Magabi desarrollando un poco la temática apasionante que nos muestra Save the Children. Ruth, un abrazo grande y esperamos vernos pronto. Gracias. Muy amable. No, es interesante. Yo creo que las experiencias se están dando, hay cosas, pero creo que la sostenibilidad
de estas experiencias, ir a escala con estas experiencias y transferir esto como la práctica diaria, como ir a tomar un café y que sea realmente importante, es algo que tenemos que ponernos de acuerdo. Pero a propósito de eso, veamos este video sobre el informe sobre la voz de los niños que los hemos tocado, referenciado, que ustedes han preparado. Adelante, por favor, Jimmy, con el video. De los 31 millones de ciudadanos del Perú, más de 3 millones somos adolescentes. ¿Qué sabes sobre nosotros y nosotras? Esto es lo que pensamos, sentimos y opinamos 2.617 adolescentes de todo el Perú. El 35% a veces o nunca nos sentimos seguros en nuestras aulas. El 35% a veces o nunca nos sentimos seguros durante el recreo. El 27% a veces o nunca nos sentimos seguros en nuestras casas. El 40% nos hemos sentido acosados siempre o a veces. El 45% hemos visto que alguien ha sido golpeado en nuestra escuela. Solo el 40% creemos que los maestros o el personal de la escuela trabajan para detener el acoso escolar. Acá se te discrimina por ser débil. El 77% no sabemos dónde ir por ayuda cuando nos sentimos hostigados y tratados injustamente. El 23% hemos sido contactados en línea por adultos para hablar de sexo. El 17% nunca nos sentimos seguros conectados a internet. El 68% creemos que es necesario o muy necesario asegurar el ejercicio de nuestros derechos. La libertad es un derecho para el adolescente. En las escuelas nos hablan más sobre nuestros deberes. El 75% pensamos que es importante que nos escuchen las autoridades. Solo el 8% hemos tenido oportunidad de dar nuestra opinión en un espacio municipal. Sí hay oportunidades de que nos escuchen, pero depende del contexto, la fecha y el político. 12 es la nota que le ponemos a la enseñanza que recibimos en la escuela. El 38% vemos nuestro futuro muy positivamente. El 45% estamos seguros de que podemos conseguir trabajo al salir de las escuelas. Los adolescentes tenemos mucha esperanza dentro. Escucha nuestras voces, es mucho lo que tenemos que decir. Felicitaciones, creo que esta encuesta fue importante, merece ser ampliada, discutida y periódicamente necesitamos seguir apoyando la realización de este tipo de encuestas. Y escuchándolos, para escuchar a los chicos. Sí. Claro. Creo que es muy importante, Magabi, y sobre todo porque esto, los espacios de voz y opinión de los jóvenes adolescentes como parte de construir y dar sostenibilidad a una gobernabilidad de democracia es urgente y necesario. Sí. Y creo que tener en cuenta esto, como escuchar su voz participando en el debate público, es muy importante. No sé. No, realmente hay datos dados por los adolescentes que paralizan, ¿no? Que el 40% no se sienta bien en la escuela, significa que van con miedo. ¿Qué está pasando dentro de esa escuela? Y hay que escucharlos para ver, para cambiar esa situación. O sea, eso no puede seguir. Tal vez conversemos si este año que se cumplen 30 años, hacemos un update de esto para ver qué está pasando. ¿Algo ha cambiado? ¿No? Esto creo que es muy importante, pero yo agregaría un poco más, que es parte de la propuesta que hemos discutido con Alfredo Torres y con otra gente. Alfredo es parte del grupo impulsor,
es el pensamiento, la visión de país. Exacto. La visión de país, porque yo me siento afectado por todas las noticias de corrupción, como todos. Estamos atolondrados con esto, pero nadie le ha preguntado a los chicos cómo es que les está afectando esto. Exacto. Y cuál es la visión que ellos tienen de este nuevo Perú, ¿no? ¿Cuál es su rol? ¿Y cuál es su rol? Y podría ser su rol. Entonces creo que es muy importante. Magali, vamos un corte y volvemos con la última parte del programa que ya está resultando muy corto con todas estas cosas que tenemos que conversar. Vamos un corte y volvemos. La salud y nutrición de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Priorizando el apoyo nutricional en las madres gestantes y en niños de 0 a 3 años y evitar que sufran de anemia y desnutrición. 2. Promoviendo la lactancia materna exclusiva hasta que los bebés cumplan como mínimo los 6 meses de edad. 3. Cumpliendo con el esquema de vacunación completa en los niños y niñas para protegerlo de las enfermedades como el sarampión. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Hay un tema que realmente es reiterativo en inversión en la infancia, porque Save the Children fue un actor principal junto a World Vision y otras organizaciones en el patrocinio de estos dos exitosos cursos que realizamos, incluyendo la participación de Marisol Pérez Tello, sobre Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura, que tuvo más de 2.500 inscritos entre profesores, defensores públicos, y que hemos venido insistiendo y reiterando. Y evidentemente es un tema que, si bien es cierto, atiende a una población que permite socializar información y conocimiento, sobre todo sobre la ley del castigo físico y humillante, no nos hemos atrevido todavía a entrar al tema de violencia sexual, el bullying, y este es un tema muy serio, doloroso, y que como que las papas queman y que no quieren meterse, solamente dan estadísticas. Veamos este video que ha preparado Save the Children a propósito de esto. En el Perú, cada 2 horas, un adolescente es víctima de violencia sexual. En la selva, 3 de cada 10 adolescentes están embarazadas o ya son madres. Las adolescentes dedicamos 10 horas más a las labores domésticas que los adolescentes hombres. Pero todo eso ya lo sabemos. Estamos cansadas de repetir las mismas cifras todo el tiempo. Y que nada cambie para nosotros. Que piensen que como soy mujer tengo que realizar las labores domésticas. Que me digan que para ser bella tengo que ser delgada y blanca. Que nadie escuche mis dudas sobre la sexualidad. Que por mi forma de vestir hagan comentarios sobre mi cuerpo. Y no tener a dónde acudir si me siento agredida. ¿Nos van a tomar en serio? Nosotras no vamos a perder la esperanza. Pero tienes que asumir un compromiso. Con dejar de reproducir el machismo en casa. Estar siempre alerta frente a la violencia sexual. Y apoyar una educación sexual integral. Para tomar decisiones y estar protegidas. Tienes que comprometerte a invertir en nosotras y a tomarte nuestros sueños en serio, para que estos cambios sean una realidad. Somos fuertes y estamos juntas. Ese es nuestro compromiso. ¿Cuál es el tuyo?
Las cifras sobre violencia sexual y de género a niñas, adolescentes, realmente son espeluznantes, realmente son ofensivas y realmente hasta cierto punto reiterativas en cuanto a que salen y salen, pero nos dicen todo el tema del problema, pero no nos dicen la respuesta que se está dando. Entonces, para nosotros, y ya lo hemos vivido esto contigo también, Magali, pues estamos en el camino y yo felicitaciones por el video, es cómo realmente humanizar estas estadísticas, cómo decir que detrás de cada número hay un ser humano. ¿Podríamos revisar estas cifras? Sí, pensando de que son seres humanos que están detrás. Claro, en realidad es doloroso, ¿no? Porque oficialmente, ¿no? Y lo acaban de decir la ministra de la Mujer en la rendición de cuentas por el PENAI ante el Congreso, hablamos de 9.000 casos de violencia sexual denunciados, ¿no? Normalmente esto es cuando ya hubo violencia sexual en sí mismo, ¿no? Porque hay todo un proceso previo a que la niña o adolescente sea víctima de violencia sexual, ya como una violación, ¿no? Hay tocamientos y esto normalmente no se denuncia, hay acoso y esto normalmente no se denuncia. Y si hablamos de 9.000, es un poquito menos de 1.000 al mes en el Perú oficialmente. Y nosotros sabemos que hay subregistro. ¿Por qué? Hicimos un estudio recopilando historias básicamente de adolescentes de la selva, de distintas partes de la selva, que habían salido embarazadas cuando eran adolescentes. Y cada historia tenía atrás tufo de violencia sexual. Pero ninguna de estas adolescentes reconocía o se reconocía como víctima, porque era tan normal que venga un adulto y se la lleve, porque era tan normal que la fuercen a tener relaciones sexuales o que le pidan iniciar su vida sexual y aunque ella no quiera tenía que aceptar. Entonces tenemos la cifra oficial que ya es horrorosa y tenemos todo lo no oficial, pero que sabemos que sucede, porque los ciudadanos sabemos que sucede en mi barrio, que sucede en mi cuadra, que sucede en mi comunidad. Esta complacencia... Sí, y por eso es que es tan importante que el enfoque de género se incluya en la escuela. Como tú decías, en la escuela hay que hablar de derechos humanos, hay que hablar de los derechos de los niños y las niñas, porque... Y eso no es fácil. ¿Por qué no lo ponen en la escuela? Porque hablar de derechos humanos exige al adulto que distribuya su poder. Y los adultos no nos gusta distribuir nuestro poder, nos gusta dominar al niño y a la niña. Pero en el siglo XXI hay que hacerlo. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Magali, yo creo que lo que están haciendo ustedes es una labor loable. Yo agradezco desde ya los comentarios, los mensajes que están enviando. Se les va a responder evidentemente vía chat o vía email, especialmente para los que quieren hacer una consulta, con un apelo para que apoyen a Save the Children. Vean lo que se está haciendo y donde sea que se esté trabajando, se pueda realmente involúcrense como ciudadanos para poder ver y participar. Súmense a Save the Children, nosotros felices, pero además lo más importante es que tú te sumes como protector y protectora de la infancia. Si tú en tu barrio te transformas en un protector y estás atento a cómo esta niña o este niño puede estar en situación de riesgo, estás haciendo una contribución enorme a tu sociedad, a tu país y estás protegiendo una vida, ¿no? Y estás protegiendo la democracia, el desarrollo, etcétera. Esa es la transformación en el país. No, y esto yo creo que particularmente felicitarlos porque yo creo que lo que están haciendo Save the Children es hacer una pedagogía de respuesta humanitaria, pedagogía de crear una propuesta solidaria de cómo hacer frente a los problemas. Save the Children en los últimos años, solamente en la década del 90, y déjenme leerlo, estuvo muy vinculada a la protección de niños y niñas en los conflictos durante la década del 90 en el Sudán, Mozambique, Nicaragua, Colombia, Sri Lanka, Sierra Leona, en todos estos lugares. Ha trabajado realmente en un hecho tan doloroso, humillante para todo ser humano, como fue el tema del genocidio en Ruanda y el trabajo de reunificación de las familias. Fue terrible. Y los que saben un poco de esto
podrán entender lo que significa esta abogacía, lo que significa esta pasión por realmente trabajar en la reunificación de familias. Tantos héroes anónimos que han trabajado también en la respuesta de la emergencia de Darfur, Asia y Pakistán. O sea, creo que hay actividades que se han desarrollado importantes, tanto de aprendizaje, tanto en el área de emergencias, tanto en el área de prevención, y ahora están hasta ustedes viendo el problema hasta de fronteras, de migraciones en tenemos Venezuela. Que estar donde estén los niños y las niñas que lo necesitan. Ese es nuestro mandato. Entonces yo frente a esto, ¿cómo es que piensan celebrar? O sea, yo entiendo que hay 5 programas o 5 sesiones de trabajo en la cual se empieza a divulgar toda esta labor humanitaria. Más que para que les lleven una torta de cumpleaños, es para decir si se puede, ¿no? O sea, lo que nos interesa en estos 100 años es celebrar los avances, porque hay avances maravillosos y excelentes, pero sobre todo identificar los desafíos. Porque si en los próximos 10, 20 años no resolvemos los desafíos de hoy, vamos como el cangrejo, porque perdemos generaciones y ponemos en juego el potencial que tiene que hacer del Perú, pero del mundo, un lugar mejor para los niños y para las niñas, no mañana, hoy. O sea, porque hoy hay una niña violada. Si hoy trabajamos, vamos a reducir esa posibilidad de que esta niña sea violada. Entonces vamos a tener 5 conversatorios con niñas, con adolescentes, con autoridades, o sea, con personas que pueden ayudarnos a buscar soluciones. El primero sobre barreras. ¿Barreras para quiénes? Para los niños, niñas y adolescentes que, por ejemplo, trabajan. Porque hay niños, niñas y adolescentes que trabajan. ¿Cuáles son sus barreras para acceder a sus derechos? Para aquellos que son migrantes hoy, porque están viniendo de Venezuela, por ejemplo, y no son aceptados ni acogidos. Y para niños, niñas y adolescentes o jóvenes LGTBI, que tienen una orientación sexual distinta, o no aceptada por algunos. Hemos visto los debates y las afirmaciones tan dolorosas de algunos líderes en este país. Ese va a ser un tema, la exclusión y cómo realmente somos parte de una sociedad acogedora. Otro tema es en términos de protección para garantizar que los niños y las niñas crezcan sin violencia y crezcan en un entorno saludable, con ternura. Otro tema va a ser prevención de violencia y embarazo adolescente, por lo que acabamos de hablar. Es un tema horrible, doloroso, y otro es el de participación, porque en realidad no vamos a garantizar los derechos de los niños y las niñas si ellos mismos no participan y no se empoderan, y los adultos no aprendemos a escucharles para tomar decisiones, incluyendo sus opiniones. Eso ya mandaremos la programación, pero va a estar por nuestras redes, por las redes de Inversión en la Infancia, Salud, y todos los que se quieran sumar, porque esta es una iniciativa de SAFE, pero de todos y para todos, ¿no? Ahora, hay un tema que a mí me parece un poco para terminar, Magabi, pero no quisiera, evidentemente, siempre con SAFE vamos a tener interacción en diferentes programas, pero ahora estamos hablando de los 100 años de Save the Children y la enseñanza y el aprendizaje. Este tema de la campaña Alto a la Guerra contra la Niñez, que es el tema que ha lanzado Save the Children por exacto, es la campaña que lanzamos, Alto a la Guerra y Alto a la Violencia, ¿no? Y es interesante porque Eglantín hace 100 años lo dijo, las guerras son guerras contra los niños y contra las niñas, ¿no? Y lo que queremos hacer es promover pedagogía y dar información para que seamos conscientes de cómo afecta en la vida de hoy y en el futuro una guerra y la violencia hacia los niños y las niñas, ¿no? Porque un niño y una niña violentada, por ejemplo en el caso de Perú, por más de que coma bien y de que vaya al mejor colegio y que tenga el mejor profesor, no va a aprender, porque está en shock, porque está aterrado, porque no está en un contexto saludable, ¿no? Y esa es la idea, reconozcamos que, así como yo no podría aprender ni conversar contigo si te tengo miedo. Si te tengo miedo no puedo desarrollarme. Y ese es el elemento de la campaña de mañana. Alto a la guerra contra los niños y contra las niñas,
alto la violencia contra los niños y contra las niñas. A mí me parece muy interesante, te pone de manifiesto no solamente eso, sino no es solamente la guerra, no es solamente la violencia física, ¿no? Es la violencia de omisión, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a un centro de salud y no te atienden, el hecho de ya estás siendo agredido, hay una guerra declarada que no la logras entender, o la propia coyuntura social y política que te presenta, por ejemplo, el país nuestro, ¿no? Donde todos los días tú ves afectado y de pronto tú, desde el terreno, dices, ¿y ahora cómo salgo de la pobreza? ¿Cómo vivo con 113 soles mensuales? O sea, cosas de este tipo que creo que vale la pena. Yo los felicito realmente. Muchas gracias. Y creo que tenemos que trabajar juntos y unir esfuerzos, y a las personas que nos han escrito, con mucho gusto, pues estaremos atentos junto con Save the Children para responder. Y hay que mantener la llama, hay que mantener la llama. Esa sería, digamos, mi celebración, es asegurarme de que la llama nuestra continúa y que se sume a muchas llamas para realmente generar un cambio. En la pantalla están apareciendo los teléfonos de contacto de Save the Children, y por favor comuníquense, llámenlos y por lo menos denle un aliento. Felicidades por estos primeros 100 y que sean 1000 años más para Save the Children. Gracias, entonces nos vemos el próximo jueves en una nueva edición de Diálogo Abierto. Muy amable.